todo esto hay unas fuerzas minoritarias que quieren llevar a Colombia por el camino del fascismo, de unas fuerzas oscuras que no quieren ningún cambio, que quieren el statu quo en todo sentido. Yo pienso que con toda serenidad lo digo y a veces con frialdad de que yo sé que me van a asesinar. Mi nombre es Nelson Plazas, soy actualmente presidente de una fundación, que se llama Fundación Cultura Democrática, que lleva casi los 24 años, 25 años dándole al tema de la promoción de los derechos humanos, la promoción de la paz, el trabajo por la paz y actualmente el trabajo por las víctimas del conflicto armado. Hablar de la historia política colombiana implica necesariamente hablar de un vínculo persistente entre política y armas. Las armas han acompañado tanto de manera legal como ilegal los procesos tendientes a la consolidación de los diferentes proyectos ideológicos y políticos. Obviamente el vínculo entre política y armas estaba estrechamente ligado para nosotros. En nuestro país no había condiciones para la vida legal y para la actividad legal. Concebíamos que el gobierno era una dictadura que trabajaba a favor de la oligarquía y el imperio norteamericano y que por lo tanto era imposible hacer vía política legal y por lo tanto erigimos como única salida a esa situación la guerra para solucionar ese problema. Los orígenes respecto a los enfrentamientos armados en Colombia han sido objeto de diferentes análisis por parte de doctrinantes, sociólogos, historiadores, sobre todo en lo relacionado con el momento político que atravesaba el país y el año en que se dio inicio a dicho conflicto armado. Sin embargo, autores como Albert Berry y Darío Fajardo coinciden en establecer como causa génesis la desigualdad en la distribución del acceso a la tierra, la concentración de la propiedad rural y un grave problema en cuanto a los títulos de propiedad y formas de apropiación de tierras baldías en lo corrido del siglo XX. En este mismo sentido, Javier Giraldo y Alfredo Molano han establecido que el principal detonante desde el siglo XX hasta hoy para la gestión de los conflictos armados en Colombia han sido las luchas repetidas por acceder a la tierra, por lo que los conflictos agrarios se convierten en las raíces de la lucha armada. Entre 1946 y hasta 1958 se libró en Colombia el periodo conocido como la violencia, en virtud del cual, con la finalidad de establecer un dominio del poder político y del aparato estatal, se ejercieron distintas acciones violentas entre los partidos tradicionales conservador y liberal. Orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. Fue en esta etapa que se consolidaron las ideologías gaitanistas, que se mostraron fuertemente indignadas frente al asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, cuya muerte dio origen al Bogotazo, sumado con posterioridad al hecho de la prohibición de la actividad política del comunismo internacional, decretado en 1954 por el gobierno del general Rojas Pinilla. La exclusión política, principalmente después de la amnistía de Rojas, con el régimen de estado de sitio permanente y de exclusión de la política y el montaje del Frente Nacional, porque para ese momento el montaje del Frente Nacional para nosotros era un régimen excluyente de la política, que excluía a los sectores minoritarios y a los sectores de izquierda y establecía una distribución del gobierno cada 4 años entre liberales y conservadores y nosotros y el resto de la izquierda colombiana por fuera y los sectores populares y sociales. Nosotros no veíamos posibilidades por ahí, es más, declaramos que participar en elecciones eso era pendejada. Y es justo 10 años después, en 1958, que pensadores como Javier Giraldo sitúan el germen del actual conflicto armado, con el inicio del Frente Nacional, ya que a raíz de esta forma de hacer política es que las guerrillas toman la decisión de enfrentar el Estado. Hacia 1964 tiene surgimiento el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
seguidos del Ejército Popular de Liberación en 1967. Camaradas, todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno. Esta propaganda, en síntesis, nos quiere significar que el glorioso Comité Central de nuestro partido nos ha abandonado en esta justa lucha en que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. Tiempo después, disidentes de las FARC en 1974 conformaron la guerrilla Movimiento M-19, cuyo lema fue: con las armas, con el pueblo. ¡Nuestro país sepa! ¡Que no nos acobarden las agresiones! ¡Que nuestro país sepa! ¡Que con dignidad hemos llegado hasta aquí! ¡Y con dignidad derrotaremos hoy y siempre a los enemigos de Colombia y a los enemigos de la paz! En 1960, en el 9º Congreso del Partido Comunista, se aprobó la tesis de la combinación de todas las formas de lucha, que estableció: la lucha armada es inevitable y necesaria como factor de la revolución colombiana. Era necesario acudir a la violencia para romper ese círculo monopólico del poder por parte de esos sectores oligárquicos. Y además con toda la persecución que se ejercía contra el movimiento social y popular, era imposible hacer eso. Entonces todos nuestros esfuerzos se dirigían a eso y considerábamos que en un camino largo, tortuoso, de guerra, desde el campo, desde el campo, cercaríamos las ciudades y llegaríamos a las grandes ciudades para tomarnos el poder político, que esa era la única solución, y nos dedicamos a esa vaina. Aunado al anterior, existía a nivel internacional el periodo denominado Guerra Fría, el cual incidió en la conformación de ideologías y motivaciones para el accionar político en el mundo, América Latina y Colombia, ya que gracias al triunfo de la Revolución cubana y nicaragüense, evolucionó el movimiento guerrillero en Colombia hacia los años 1959 y hasta 1979. Vengo a cantar y a contar un hecho. Nuestros héroes de la época eran el Che Guevara, el cura Camilo Torres Restrepo, principalmente los héroes internacionales más connotados de esa época, y nuestros propios héroes caídos en combate, que en mi caso eran dirigentes que cayeron en el monte, como Pedro León Arboleda, como Pedro Vázquez Rendón, Francisco Bernica, para mencionar algunos, que eran los dirigentes que se fueron a montar el grupo guerrillero en los años 60, que salieron de los movimientos sindicales, populares, estudiantiles, y se fueron para el monte a montar el grupo guerrillero en un momento en el que el país ya venía de la época de la violencia de los 50. Ya a partir de los años 80, la afirmación de la Unión Patriótica como opción para el ejercicio de la participación política legal de guerrilleros junto con pensadores de la izquierda democrática generó descontento en diferentes sectores de la sociedad, que buscaron, mediante el asesinato de miembros tanto de la UP como de otros partidos políticos, posicionar una sola opción política local y del mismo modo eliminar a sus rivales en el terreno político electoral. Para esto, se utilizaron alianzas con redes del narcotráfico respaldadas por agentes estatales. A partir de la década de los 80, el narcotráfico y las economías ilegales asociadas a los cultivos ilícitos generaron mayores niveles de violencia, ya que el uso de las armas y a su vez la participación electoral se comenzaron a complementar, convirtiéndose en polos políticos. Por un lado, la derecha con la parapolítica y por el otro, la izquierda con su lema combinación de todas las formas de lucha. El sociólogo Francisco Gutiérrez expresó que la relación entre políticos y grupos armados se tornó bastante compleja,
toda vez que muchos líderes empezaron a pactar alianzas con actores armados, por un lado para que les permitieran llevar a cabo actividades políticas y por otro para liquidar sus adversarios políticos. En lo que corresponde a la alianza entre armas y los grupos históricamente dominantes, el accionar de estos se ha enfocado en reprimir, estigmatizar, ilegalizar, reducir y cercenar todo intento de grupos que pudieran subvertir el status quo. En el caso de aquellos proyectos políticos que no corresponden a los grupos hegemónicos de poder, dicha alianza entre política y armas también ha sido una constante, pues ante los intentos frustrados por acceder a los escenarios de disputa política, han encontrado en la organización armada una forma de lucha y resistencia a la opresión, dado que no han existido garantías plenas de participación por las vías legales y democráticas. Las sociedades usualmente se organizan en torno a ideas de política, justicia, equidad, igualdad, legalidad y felicidad, escogiendo de la manera que consideran más idóneas las normas y gobernantes que les deben regir, incluso como bien lo señala la filosofía griega socrática, sin importar a qué clase o estamento social corresponda. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la vida pública, escogiendo en franco diálogo las ideas que han de regir los destinos de su ciudad, polis, nación, según sea el caso. Para Colombia, factores tanto internos como externos rompieron con la posibilidad de que los ciudadanos escogieran los rumbos de la nación. En cuanto a los factores internos, la oligarquía colombiana, aferrada al poder, constituyó en épocas como la correspondiente al Frente Nacional un acuerdo de espaldas a los intereses del país, con el único fin de repartir el poder de las tres ramas, pretendiendo conjurar una crisis que con la apertura al diálogo nacional se hubiese podido conjurar de una manera más democrática. Unido al anterior, la incipiente cultura política de la sociedad, evidenciada en hechos como el limitado acceso a la vida política por parte de mujeres, campesinos, indígenas, entre otros sectores históricamente invisibilizados, contribuyeron fielmente a la escasa consolidación de un proyecto con convergencia nacional y asimismo a la inminente confrontación por la vida armada de dichos sectores excluidos. En cuanto a los factores externos, tenemos como muestra el imponente liderazgo regional de los Estados Unidos de América, quienes con su interferencia promovieron y financiaron la anulación de las ideas comunistas y sus combatientes, a través del respaldo del aparato estatal colombiano, el cual, desde la creación de leyes, declaró por fuera de la ley al comunismo. Como hemos visto en el recuento histórico, tanto los partidos políticos afines a las élites de poder como los de oposición han entendido en la combinación de formas de lucha una condición constante de su accionar político. Algunas de las razones sobre las que se ha fundamentado la izquierda para combinar las formas de lucha es que no ha habido, en los términos de Rawls, una distribución igualitaria del conjunto de los valores sociales: libertad, oportunidad, ingreso y riqueza. Entre tanto, el establecimiento ha procurado mantener el statu quo, apelando a la desidia, desinformación y abstención popular, con el fin de legitimar este propósito, de suerte que el modelo político, económico y social imperante en Colombia sigue reproduciéndose cíclicamente, sin que ninguno de los intentos por buscar una alternativa con justicia social haya concluido de manera exitosa. Siguiendo a Rawls, el deber del Estado es valorar y respetar los principios de justicia que están orientados a distribuir bienes sociales primarios, es decir, libertades básicas de movimiento y trabajo, las cuales, al no resultar garantizadas, conllevan a que la población, por sus propios medios, exija el otorgamiento de sus derechos, situación anterior que justifica la constante lucha por la reivindicación, mediante el apoyo de la sociedad, de aquellos valores que no han sido garantizados mediante la vía legal, pero que son exigidos legítimamente. Ahora bien, acertadamente podríamos inferir que la clase política colombiana hubiera acogido la teoría de la justicia desde Aristóteles, considerando que unos individuos nacieron para ser gobernantes y otros individuos nacieron para gobernar.
pero a la luz de los hechos y de las contemporáneas concepciones del Estado, antes de darle validez a esta idea, es importante preguntarse si la población recibió garantías en igualdad de condiciones mediante las cuales pudiese superar condiciones de pobreza, para atender demandas más altas como de educación y, por qué no, formación política. Si los ciudadanos no reciben formación de la más alta calidad, podría señalarse que es la naturaleza la que escoge quiénes son aptos para gobernar y quiénes no. O quizá más bien podemos decir que unas clases dominantes hacen todo lo posible por mantener en condiciones disminuidas a unas clases sociales, propiciando con ello una baja incidencia en política, en lo social e incluso en los temas culturales. En resumidas cuentas, la política colombiana no se ha fundado en un pensarnos como nación o sociedad en términos de un unificador proyecto, un proyecto que nos movilice y propenda por la prosperidad de la nación, entendida esta no solo en términos económicos. Pero existe un llamado a la esperanza frente a la manera como repetidamente se ha venido desarrollando el ejercicio de la política tan ligada a las armas. Hoy en día, la coyuntura política, social y cultural que atraviesa el país a raíz de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nos lleva a reflexionar sobre la manera en la que se ha hecho política tradicionalmente en Colombia y el nuevo reto que enfrenta la sociedad, pues mediante la participación política de los ahora integrantes de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político naciente con ocasión de los acuerdos de La Habana, se está garantizando una manera legal de incluir en la política actual demandas respecto a los ideales de justicia, verdad y reparación, y entre todos construir alianzas que propugnen por la no repetición.